Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor esté contigo, la fuerza del Espíritu Santo te acompañe. Te bendigo con el Evangelio, con la bendición sacerdotal, deseando que hoy sea un gran día para ti. Gracias por estar aquí, por tu fidelidad a esta reflexión del Evangelio. Y vamos a adentrarnos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan Bautista ha resucitado, y por eso los ángeles actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel para encadenarlo. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, y Juan le decía que no era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. En muchos asuntos seguía su parecer y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntar a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Entró enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos frente a un evangelio extenso que nos toca varias temáticas, pero yo quiero reflexionar en dos realidades que me llaman la atención en este evangelio. La primera, hacer referencia a lo importante que son los papás. Quiero darle un mensajito a los papás, y el que no tenga hijos, pues seguro que después va a tener hijos y este mensaje le va a servir. Fíjense que la joven, la hija de Herodías, no sabía qué pedirle al rey, y el consejo de su madre fue determinante. Muchos de nosotros miramos esto como algo abominable, aborrecible. ¿Qué mujer tan mala? ¿Cómo le dice a la hija que pida la cabeza de Juan? Porque se trata de un asesinato, de algo muy extremo. Pero no vamos tan lejos. ¿Cuántas veces los papás inducen a sus hijos por caminos equivocados, por caminos malos? Hay que ver, queridos hermanos, algo que me ha llamado la atención y lo rechazo. Es, por ejemplo, cuando los niños empiezan a hablar y van diciendo palabritas. Van empezando a hablar, papá, mamá. Y los adultos, ¿cómo celebran cuando los niños aprenden a decir malas palabras? Muchas veces
O un niño, un niño pequeñito que no sabe ni lo que está cantando y canta una de esas canciones que son feas, que son grotescas, que están hablando es de pecado, de maldición. Y los papás felices porque la niña canta la música de Romeo, cuando mucha de esa música no es favorable para una persona de fe, por poner un ejemplo. La reflexión es, papá, mamá, ¿sabes lo importante que es tu ejemplo para tu hijo? Y esto en sentido positivo y sentido negativo. Tiene tanta fuerza lo malo como lo bueno. Pero lo que quiero que calculemos es la fuerza que tiene un papá en un hijo. Y que te apropies de eso, que lo tengas en cuenta, que te des por enterado que tu testimonio es muy importante y puede determinar el futuro, positivo o negativo, de tu hijo. Tienes una gran responsabilidad, así lo ha determinado el Señor, así lo ha querido Él. Pues haz uso de esa autoridad, de esa influencia, de esa fuerza que tienes como papá sobre tus hijos, y no solo sobre tus hijos, sino sobre los sobrinos, sobre los jóvenes. Usted que es profesor, usted que está en contacto con jóvenes, incluso usted siendo un vecino, alguien pensó, yo no tuve hijos, el padre, bueno, da un mensaje, pero no es para mí. Usted como adulto, usted espiritualmente, socialmente, usted es padre de los jóvenes, porque los jóvenes lo ven a usted. Y como usted sea, ellos van aprendiendo. Grave responsabilidad, necesidad de darle buen ejemplo a los hijos. La segunda reflexión, pues es la que salta a la vista en este evangelio. Juan le dijo a Herodes, no te es lícito que te acuestes con la esposa de tu hermano. Eso es adulterio, así que no es lícito. Y como Juan insistía, lo más seguro Herodías logró que lo metieran a la cárcel. Mátalo, pero él respetaba a Juan, decía, este tipo es de Dios y me da buenos consejos, no lo voy a matar, pero ¿cómo aguanto a mi esposa? Bueno, por lo menos voy a meterlo a la cárcel. Y cuando llegó el día entre decidir entre la vida de Juan y el orgullo de ser el rey y un hombre de palabra, pues ganó ese egocentrismo y mandó a matar a Juan. Esa es la realidad muchas veces de por qué no damos el brazo a torcer frente a las cosas que hacemos mal. Gana nuestro egocentrismo. ¿Qué dirán mis amigos? Que me volví un tonto porque voy a la iglesia. ¿Qué dirán mis compañeros? Que soy un tonto porque acompaño a mi esposa a rezar el rosario y me quedo en casa un fin de semana. ¿Qué van a decir los demás? Y a veces vivimos de eso, del qué dirán. ¿Qué dirán los demás? Y eso me lleva a cometer grandes y graves errores, especialmente en el plano de la fe. Cuando tengo que decidir entre el camino de Dios y el camino del mal, muchas veces decido el camino del mal no porque sepa que el camino bueno es el de Dios, sino porque tendría que renunciar a mi orgullo y al qué dirán para hacer lo correcto. Lo correcto cuesta, vale mucho esfuerzo, vale negación de sí mismo. Hoy te invito a negarte más y a no negociar las cosas de Dios. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Primero Dios, y que no, por el que dirán, dejemos de hacer las cosas buenas. Que sepamos escuchar la voz de Juan. Juan es la voz de la conciencia, que le dice a Herodías, eso está mal, eso está mal. Hoy te invito a escuchar la voz de tu conciencia. Dentro de cada uno de nosotros, Dios puso a un Juan el Bautista que nos dice, hey, oye, no, eso no está bien, cuidado, mal camino, te va a hacer daño. Pero ¿qué hacemos nosotros? Encarcelamos a nuestra conciencia y mejor prestamos oídos a quien no debemos, a personas que no están llenas de Dios. Queridos hermanos, la gracia del Señor con ustedes en este día y les bendiga Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
santo día en el Señor.